Bueno, vamos a comenzar con la presentación de hoy. En el proceso evolutivo de la humanidad hay 4 clases distintas de gente. Periodo presente, los fracasados, aquellos que se han perdido definitivamente en el presente esquema y tendrán que volver al principio, a otro periodo de Saturno, y comenzar todo de nuevo. Los rezagados, que si trabajan suficientemente fuerte, tienen la oportunidad de unirse y continuar en nuestro presente esquema de evolución. Aquí entre los rezagados tenemos a los primates, que ya sabemos que han quedado rezagados por no poder recibir el espíritu humano y por lo tanto la mente, pero si mantienen un esfuerzo continuo en continuar progresando, pues pueden llegar a alcanzarnos en una revolución posterior y continuar la evolución con nosotros. De lo contrario, pues tendrían que irse como los fracasados a otra evolución posterior. Están las masas, que están aprendiendo lentamente sus lecciones y van sin duda a llegar a graduarse. O sea, las masas es la mayoría de la humanidad que está pues en el camino evolutivo y pues participando de espiral tras espiral, ascendiendo hacia el progreso, ¿no? Y están los pioneros que han pasado adelante y están a la vanguardia de la evolución. Los pioneros, este último grupo se está convirtiendo en los líderes y maestros de la humanidad. ¿Quiénes son los pioneros? Bueno, los hermanos legos, los adeptos y los hermanos mayores, que son los miembros de las 7 escuelas de misterios menores y las 5 mayores que existen en la Tierra en la actualidad. Aquí traigo un esquema que ya probablemente ustedes conozcan, donde aparece a la derecha está la CR, quiere decir Christian Rosenkrantz, que es el líder de la Orden Rosacruz, de la cual la fraternidad no es más que la contraparte física aquí en la Tierra de esta orden espiritual, y que consta, como ustedes saben, de 13 miembros, o sea, 12 que están alrededor de Christian Rosenkrantz, que es la cabeza de la orden, ¿no? Pero a su vez, Christian junto con los hermanos mayores que le acompañan son parte de las escuelas de misterios menores. Como ustedes ven en la parte izquierda del diagrama, ahí está la CR en la Orden del Rosacruces y forma parte de las 9 escuelas de misterios menores. Y además, Christian Rosenkrantz
como jefe de una de las escuelas de misterios menores, pertenece a lo que se llama el Consejo Central Superior, que rodean al Libertador. Ustedes ven ahí el centro con una C, que debe ser Cristo, el Libertador, y las demás circunferencias azules son los jefes de las demás órdenes, ya sea de misterios mayores o misterios menores. Esa es más o menos la estructura organizativa de estos seres tan avanzados que están con nosotros también. En el lejano pasado, las principales lecciones del hombre estaban relacionadas con la construcción del cuerpo, incluyendo el físico, vital y de deseos. Y al hacer este trabajo estaba dirigido por las 11 oleadas de vida o jerarquías creadoras que precedieron la suya propia y los más avanzados pertenecientes a ella también. O sea, antes de nosotros han habido 11 jerarquías creadoras, nosotros somos la número 12, la que corresponde al signo de Piscis, somos la jerarquía creadora, la oleada de vida de Piscis, pero antes de nosotros 11 jerarquías creadoras de algún modo han contribuido y han trabajado al desarrollo del ser humano, que aquí se le nombra como el hombre, ¿no? Las lecciones del hombre estaban relacionadas, el hombre es la humanidad nuestra. Entonces vamos a ver ahora aquí las 12 jerarquías creadoras y su ayuda a la humanidad. No nos vamos a detener en detalle en cuanto a la ayuda, pero ya muchos de ustedes conocen el tipo de participación que tuvieron, ¿no? Las dos primeras jerarquías, como Aries y Tauro, ellos se sabe que prestaron alguna ayuda, aunque no se ha definido de qué tipo, porque ya estaban muy avanzadas cuando nosotros entramos en la línea de la evolución como espíritus virginales en el periodo de Saturno. Pero así cada jerarquía creadora fue proveyendo o el germen de algún cuerpo o la construcción del cuerpo en posteriores evoluciones, ¿no? Desde el periodo de Saturno hasta el periodo terrestre que nosotros nos encontramos en este momento. O sea, los señores de la llama, pues entonces, que es la oleada de vida de Leo, ¿no? Pues ellos produjeron, instauraron en el ser humano incipiente el germen del cuerpo denso. Y diferentemente las otras jerarquías fueron poniendo también los gérmenes del espíritu de vida, del espíritu humano, hasta que ya se completaron todos los espíritus como tales y el hombre continuó descendiendo hasta obtener pues las contrapartes de esos espíritus, que sería el cuerpo denso para el espíritu divino, el cuerpo vital, el espíritu, la contraparte del espíritu de vida, y el cuerpo de deseos, que es la contraparte del espíritu humano. Finalmente se unieron los tres cuerpos espirituales y los tres más densos, se unieron en el foco, que es la mente, que lo proporcionaron los señores de la mente, la oleada de vida de Sagitario. Desde el período de Saturno hasta la época lemúrica del período de la Tierra, el hombre era hermafrodita y era capaz de producir cuerpos a través del poder dual de su fuerza, de su propia fuerza creativa, es decir, su poder germinador, su actividad germinativa. En ese entonces, el hombre tenía la capacidad, o sea, el ser humano, lo que iba a ser el ser humano, era algo muy incipiente, muy amorfo en este sentido, de lo que hoy conocemos como ser humano o nombramos como ser humano, ¿no? En forma física. Era capaz de producir un cuerpo igual, porque contenía ambos polos de la fuerza generadora y producía un cuerpo igual a él sin necesidad de la participación de otro ser igual que él. No tenía mente y por lo tanto hacía su trabajo automáticamente, estando el espíritu completamente fuera de sus vehículos. Un registro de todo este trabajo quedó, sin embargo, fielmente grabado en los átomos simientes separados de sus tres vehículos, los que poseía en ese entonces, el de deseo, el vital y el denso. Había entonces tres átomos simientes, uno por cada vehículo, hasta que el germen de la mente fue dado, con lo que entonces hubo cuatro vehículos y cuatro átomos simientes. Todos los cuerpos son construidos
por medio del poder incorporado en su propio átomo simiente, que es diminuto, invisible y cargado de particular sustancia espiritual. Y es la propiedad exclusiva de aquel a quien ha sido dado. O sea, aquí nos refiere en este párrafo de conocimiento que los cuerpos, todos los diferentes cuerpos que posee hoy en día el ser humano y, bueno, y las demás oleadas de vida también se van construyendo por medio del poder que contiene, el poder que está incorporado a través de siglos y siglos de experiencia en sus propios átomos simientes, y que estos átomos simientes son propiedad exclusiva del dueño que los contiene. Aquí tenemos un esquema donde se sitúan más o menos donde se encuentran los átomos simiente y las conexiones que van teniendo unos con otros a través del cordón de plata. Donde dice los seises, aquí en el centro, encerrado en un cuadradito, que son los dos seis donde se unen, se supone que sea el plexo solar, pero en realidad está un poquito dibujado muy abajo, ¿no? El plexo solar es un poco más arriba, allí más o menos donde está la flecha donde dice éter, un poquito por allí está más cerca el plexo solar, que es donde se unen los dos seis del cordón de plata, ¿no? Cuando los miembros de nuestra oleada de vida habían progresado lo suficiente como para estar listos para la próxima etapa de evolución, hubo una separación de los poderes positivo y negativo de la fuerza de la actividad germinativa en cada uno. La mitad de esta fuerza fue llevada hacia arriba para construir un cerebro y una laringe. Y el hombre entonces dejó de tener el poder de construir nuevos cuerpos sin la ayuda de otro ser humano. Esta gráfica que les traigo aquí es un poquito digo, solamente más cerca de lo que pudiera ser realmente Adán y Eva. Era mucho peor que eso que están mirando, ¿no? Las ilustraciones que muestran a Adán y Eva como la anterior, la que antecedía a esta, es solamente una imaginación agradable de cómo pudiera haber sido, pero nada que ver, estaba muy lejos. Esto que ustedes ven aquí serían atlantes súper desarrollados, y Adán y Eva pertenecían a la a la época lemúrica, quiere decir que todavía eran muchísimo más deformes y más atrasados. Pero bueno, eso le da más o menos una imagen de que no era esa descripción hermosa que siempre vemos en los libros, en los lugares, y que bueno, es de algún modo agradable ver, ¿no? En ese sentido, para tener una imaginación más consecuente de la realidad. Cuando en la mitad de la época lemúrica el sexo fue dividido con el fin de crear un cerebro, la mitad de la fuerza positiva fue llevada hacia arriba y la mitad negativa fue llevada hacia abajo. Es decir, la fuerza positiva de la fuerza sexual, o sea, de a los ambos polos, el polo positivo fue ascendido y fue quien construyó el cerebro y la laringe. Y la fuerza negativa bajó a los órganos generadores para en un futuro pues producir nuevos cuerpos con la ayuda de otro ser igual. Como consecuencia de esto, el vehículo físico del hombre es positivo, es decir, el cuerpo físico del hombre tiene polaridad positiva y el de la mujer tiene polaridad negativa. El vehículo vital del hombre es negativo y el de la mujer positivo, y por esta razón la mujer es la encargada de producir otro cuerpo dentro de ella por esas fuerzas precisamente vitales positivas que son constructoras, y de esta manera a ella se le encargó la misión pues entonces de mantener la especie en esa parte. La razón para construir un cerebro y una laringe fue que la humanidad estaba por recibir el germen de la mente y necesitaba un vehículo físico con el cual conectar este vehículo con el mundo físico.
Como ya ustedes saben, se dijo anteriormente, cada vehículo espiritual es la contraparte de otro más denso. Y en este caso, la mente como vehículo no va a ser la excepción. La mente necesita una contraparte física para poderse expresar en el mundo físico. Asimismo le sucede a los demás espíritus que se adquirieron anterior a la mente. Entonces, por eso fue necesario construir el cerebro y la laringe, y la única forma que había era desviando, partiendo la fuerza sexual y ascendiendo una parte hacia arriba para poder construir este órgano que va a ser la expresión del vehículo recién adquirido de la mente. De manera que el espíritu no había sido capaz de conectarse hasta ese momento con el mundo físico, se refiere, excepto en la forma de subconsciencia de sueño. O sea, en aquella época la humanidad no podía ver el mundo exterior, no tenía realmente conocimiento del mundo exterior, a no ser que fuera en ese estado de subconsciencia de sueño. Y una vez que recibió pues la mente, pues entonces pudo ponerse en contacto con el mundo físico, ¿no? O sea, tenía ya la posibilidad de poderse expresar en el mundo físico. Hoy en día sucede lo contrario. Hoy en día nosotros tenemos cerrados los sensores para tener acceso a los mundos espirituales, pero sí podemos acceder a ellos cuando estamos precisamente en la subconsciencia del sueño. Entonces ha sido una inversión de los papeles que se tenían en ese entonces, ¿no? El hombre en aquel entonces era consciente de los mundos espirituales, veía y conocía a los seres del mundo espiritual, se sentía en contacto con la divinidad por esa razón, pero desconocía, estando en el mundo físico, desconocía el mundo físico hasta que no pudo obtener pues los vehículos que eran necesarios para la expresión. Y hoy en día pues tenemos lo contrario, pero como ya estamos en la evolución y no en la involución, pues entonces ahora pasamos a desarrollar la forma en que podamos volver a tener contacto con esos mundos espirituales, manteniendo ya pues un perfecto equilibrio entre ambos mundos. Otra razón era que posteriormente, se refiere a otra razón a la adquisición del cerebro y la laringe, era que posteriormente el otro poder de la actividad del espíritu, o sea, la fuerza generativa, iba también a ser elevada a la cabeza, y en el futuro los actuales órganos de la generación se atrofiarán gradualmente hasta desaparecer por no ser ya necesarios. Claro, esto hoy en día solamente un adepto, una persona que haya adquirido las iniciaciones hasta llegar al adeptado, pues puede mantener su fuerza sexual, su fuerza creadora, vibrando entre el cerebro y el corazón, y no necesita bajarla a ningún órgano generador, porque él es capaz de producir un cuerpo por sí mismo a través de la mente y la palabra, como vamos a ver a continuación. Hasta que eso no llegue, pues entonces son necesarios todavía los órganos generadores para producir cuerpos físicos y darle la oportunidad a otros egos que están esperando por encarnar y continuar su desarrollo de esa manera, ¿no? Pero ya el adepto pues ya puede construir su cuerpo, y hacia eso vamos en un futuro, pues nosotros vamos a tener también esa capacidad. El espíritu entonces podrá reproducir su cuerpo denso a través del poder del pensamiento y de la palabra hablada, utilizando el cerebro y la laringe como sus instrumentos. El espíritu, guiado y dirigido por los ángeles, construyó el cerebro y la laringe por el poder del amor. La nota clave o tonalidad del hombre es si mayor, que contiene 5 sostenidos. Yo después voy a dar un repaso de qué son los sostenidos, para que los que no han podido asistir a otras conferencias donde se explica cuál es la simbología y la utilización de estos símbolos musicales, pues lo puedan saber, y los otros que ya lo tienen, pues entonces lo recuerden. La tonalidad del hombre, o sea, de nuestra humanidad, es si mayor, y la tonalidad de si mayor contiene 5 sostenidos. La nota clave o tonalidad de los ángeles, que fueron los que nos ayudaron a la construcción del cerebro y la laringe, como se dice en la primera parte del párrafo, es la mayor, y la mayor tiene 3 sostenidos.
Y la otra nota clave o tonalidad de los señores de la mente, que es la oleada de vida de Sagitario, que radiaron el germen de la mente de ellos mismos en nosotros, es fa mayor. Fa mayor se escribe con un bemol. Por lo tanto, estas notas, sus acordes y cualquier música escrita en la escala perteneciente a la nota clave o tonalidad de fa mayor, si mayor y la mayor va a ayudar al desarrollo de los poderes de la mente y del cerebro, de manera que ellos puedan expresar las cosas que el espíritu desea objetivar en el mundo físico. Ahora vamos a hacer un pequeño intermedio de apreciación musical donde les voy a explicar precisamente algo sobre las tonalidades y vamos a repasar el asunto de los sostenidos como símbolos. Decía Mann en ese entonces que hasta el presente es difícil encontrar música escrita en si mayor, que tiene 5 sostenidos. Es que no sé por qué razón esta tonalidad, aunque si hay música escrita en si mayor, no es la tonalidad que más se escoge para escribir música. Aquí yo les encontré un nocturno de Chopin como ejemplo de música escrita en si mayor, con 5 sostenidos, que pertenece a la oleada de vida nuestra. Y señalo aquí donde están los 5 sostenidos. El sostenido es un símbolo que se pone delante de una nota para aumentar en medio tono el sonido, o sea, eleva en medio tono el sonido que está produciendo la nota que si no lo tuviera. Es decir, una nota tiene un sonido determinado, si se le coloca un sostenido delante de esa nota, pues va a sonar un poquito más arriba, más agudo que lo que normalmente suena. En este caso, se ponen para las tonalidades, se ponen los sostenidos todos en la primera parte del pentagrama al principio para decirle al músico que está leyendo esta partitura, decirle que todas las notas que está señalando cada sostenido van a estar en ese estado, van a estar en estado de sostenido. Es decir, en este caso aquí tenemos el fa, do, sol, el re y el la. Esas 5 notas están sostenidas durante todo el curso de la música de este pentagrama, a no ser que se diga lo contrario y se anule un sostenido por razones de conveniencia. O sea, que el músico le conviene, al compositor le conviene, pues que una de las notas que están perennemente sostenidas en la tonalidad no lo esté, pues le pone otro símbolo que se llama el B cuadro y anula el efecto de ese sostenido, ¿no? Lo mismo sucede con los bemoles, pero ahora no estamos tratando los bemoles, es los sostenidos. Pero para que tengan idea, estos símbolos lo que dice es precisamente que cada nota donde ellos se encuentran va a estar en estado de sostenido, es decir, está elevado medio tono, es un poquito más del sonido natural que tiene esa nota en estado normal, en estado natural. Ahora vamos a escuchar esta preciosa melodía, un pedacito de esta preciosa melodía del nocturno de Chopin, el opus 32, número 1. Bueno, una delicadeza extrema esta música. Continuamos. Bien, después que Mozart ya los saludó a todos, vamos a poner ejemplos de música escrita en la mayor con 3 sostenidos que pertenecen a la oleada de vida angélica. Pero antes quería hacer una salvedad aquí para todos los amigos, algunos ya lo saben, otros no, si no lo saben, pues entonces ya tienen ese conocimiento adquirido y para los que puedan encontrarse con este video en YouTube o en la videoteca que estamos formando, pues entonces ahí tienen la explicación también.
Normalmente se cree que un concierto es ir a una sala donde va a oír música de cualquier tipo, puede ser música popular, puede ser rock, puede ser cualquier tipo de música. La gente le llaman voy a un concierto o fui a un concierto. Realmente el nombre de concierto es un tipo de estructura que se escribe siempre para un instrumento solista y para una combinación, o sea, puede ser instrumento y orquesta, puede ser dos instrumentos, pueden ser tres instrumentos, puede ser un instrumento solista y dos acompañantes, pero siempre el concierto es, cuando uno oye concierto, es para un instrumento o dos, no importa, pero es para un solista y acompañamiento. Entonces, concierto para clarinete en la mayor es un concierto para clarinete y bueno, ya veremos si, qué es lo que tiene. Tiene orquesta, es piano, es para clarinete y piano, clarinete y guitarra, cualquier cosa, ¿no? Qué combinación que se puede hacer, pero siempre decir concierto no es ir a una sesión de música cualquiera, no, es ir a escuchar un tipo de música que está escrita para un instrumento y acompañamiento. Eso es lo que quiere decir concierto. La introducción de esta presentación fue precisamente parte de la introducción del concierto para clarinete en la mayor de Mozart. Lo otro que quería explicarle es, ustedes se encuentran muchas veces al lado de la pieza de un compositor una letra y un número, como ese que ustedes ven ahí, K622, o en el caso de Mozart también se lo puede encontrar KV622. Eso quiere decir en la mayoría de los casos, ¿no? También lo tiene Bach y lo tienen Schubert y Haydn y otros compositores grandes, le han catalogado su música. Es decir, una persona se ha dedicado a su tiempo a catalogar toda la música de ese autor y por lo tanto lleva el apellido del catalogador. En este caso es Köchel, que es un señor austriaco que se dedicó a catalogar toda la música de Mozart y le fue dando números y categoría, ¿no? Y cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, si miran a la partitura que está al lado, donde dicen alemán concert en A, en la, abajo dice KV, que V es la palabra alemán para catálogo, o sea, es la primera letra de la palabra alemán para catálogo, o sea, que es lo mismo. Por eso se dice, cuando se habla de Mozart, se dice concierto para clarinete en la mayor, el Köchel 622, no hay confusión porque él tiene otros conciertos para clarinete. Por lo tanto, el Köchel 622 ya se sabe que es ese específicamente, es un catálogo. Bueno, aquí le puse en esta partitura están los tres movimientos de ese concierto, o sea, lo que hay son 4 o 5 compases de cada movimiento para que tengan una idea de cómo se escribe en este caso, ¿no? Y aquí está lo que es el comienzo del clarinete en la primera parte arriba, es como el comienzo, como el clarinete empieza a sonar, pues muy de costumbre en la época y en muchas de la música que se escribió posteriormente, casi siempre los conciertos lo empieza la orquesta o el instrumento acompañante, sea cual fuere. Empieza por una serie de compases y cuando termina esa, vamos a decir, presentación, pues entonces empieza el instrumento solista a hacer su parte. En este caso del concierto de Mozart, hay 56 compases de silencio para el clarinetista, o sea, el clarinetista tiene que esperar que la orquesta toque durante 56 compases. Los compases son las divisiones que ustedes ven verticales ahí en la partitura. Toca 56 compases y entonces el clarinetista comienza su actuación, su primera actuación, y en este caso sería el compás número 57 porque ya está el clarinete sonando. Ahora le voy a hacer una ampliación de esto para explicarle por qué donde está la flecha roja no hay sostenido, sin embargo los demás instrumentos tienen tres sostenidos que se refiere a la tonalidad de la mayor, como ya habíamos visto, ¿no? Entonces les voy a explicar por qué, porque eso es otra curiosidad musical. Bueno, ahí escucharon ese pedacito que está escrito un poquitico más de lo que está escrito ahí, pero para que tengan una idea de cómo suena la entrada del clarinete en este concierto. Aquí está la ampliación, no se ve muy nítida porque ya al ampliarle se pierde la resolución, pero sí van a poder entender lo que les explico. Ahí ustedes ven que circulado en rojo están los tres sostenidos que corresponden a la tonalidad de la mayor.
y lo tiene el violín número 1, el violín número 2, la viola 1 y la viola 2 y el violonchelo y el contrabajo, en este caso el bajo, ¿no? Que están usando la misma partitura. Usualmente el bajo y el violonchelo tocan muy parecido las frases que hacen en las orquestas, ¿no? Ellos doblan, o sea, se dice que dobla la melodía. En este caso, este concierto está escrito para clarinete di bassetto, que es un tipo de clarinete. La familia de los clarinetes son muy diferentes y tienen diferentes afinaciones. ¿Qué quiere decir esto? El clarinete, como ustedes ven ahí, dice principal está en la. El clarinete es un instrumento transpositor. Los instrumentos transpositores quiere decir que leen de una manera lo que está escrito, pero cuando suenan en el instrumento, pues sale otro sonido, suena otro sonido. Entonces, en este caso, por ejemplo, que si está afinado en la y estamos en la mayor, pues entonces él no tiene que hacer nada porque es como si estuviera tocando en do que no tiene sostenidos ninguno. Esa es la clave de este tipo de instrumento transpositor. Entonces, el violín sí necesita todos los sostenidos para decirle al músico que lo que va a tocar está en la mayor. Sin embargo, el clarinete en la no necesita ningún sostenido porque él está en la, está afinado en la. Para él es como si estuviera tocando en do, o sea, todo natural, no necesita sostenido. Por esa es la razón que señalo eso. No vaya a ser que alguna mente curiosa y algún ojo acucioso se dé cuenta, bueno, pero el clarinete no tiene los tres sostenidos, es que no los necesita por ser un instrumento transpositor. Hay otros instrumentos transpositores como la trompeta, el trombón, hay muchos tipos de instrumentos que son transpositores, los saxofones, etc. Continuamos. Aquí les traje unos ejemplos, unos poquitos ejemplos de los tipos de clarinete. A la izquierda, el que es negro, es el clarinete estándar, o sea, el clarinete que se usa hoy en día comúnmente en las orquestas y en todas las bandas. Es el clarinete más usado, que es el soprano, está en la. Al lado tiene un clarinete basset que se llama, o bajo, que es un clarinete más largo y tiene más llaves para poder dar notas más graves. O sea, tiene un rango más grave que el clarinete normal. Y al lado hay uno que se llama cuerno bajete o el corno di bassetto, que está afinado en fa. Fíjense ya cómo cambia la afinación. Los otros dos están afinados en la y este está afinado en fa, que tiene también un rango muy grave, ¿no? Aquí dice en la referencia que el corno di bassetto o cuerno de bajete es un instrumento de viento madera, miembro de la familia del clarinete. En cuanto a viento madera y viento metal, son denominaciones que se le dan a los instrumentos de acuerdo con su sonido. Por ejemplo, hay instrumentos que muchos son de metales y suenan a madera, como por ejemplo la flauta. La flauta es de metal o está hecha de metal. Las hay de madera también, pero las de concierto son de metal, pero su sonido suena a madera. Sin embargo, la trompeta suena a metal. El trombón, la tuba, suenan a metal. Entonces, la invención del corno di bassetto se debe a Anton y Johann Mayhofer en 1770, pero el clarinete había sido ideado 70 años antes, es decir, el clarinete se inventó en 1700. Aquí les traje más o menos para que entiendan lo que les expliqué de lo que es un instrumento transpositor. A la izquierda, en rojo, donde dice C3 y C7, está escrito en clave de sol, por eso hay tantas líneas adicionales hacia arriba, hacia abajo, ¿no? El C3 es el do número 3 del piano, o sea, el do 4 es el do central, el do 3 es el que le va anterior hacia la izquierda, hacia los graves, y el C7 es un do que aparece más adelante en los agudos en el teclado del piano. Es decir, un clarinetista lee esto, o sea, lee el do 3 y el do 7 y va a sonar como lo que está al lado, va a sonar un la 2 del piano y un la 6 del piano, o sea, más grave, ¿no? Va a sonar dos notas que son más graves. Esto es más o menos la referencia que pueden tener de lo que es un instrumento transpositor. Ahora voy a sonar el C3 y el C7 como debiera de sonar en un instrumento que lo lee como es normal, pero no es así el clarinete en este caso. El clarinete, cuando él apriete las teclas de las llaves de su instrumento para leer este C3 y C7, lo que va a sonar es lo que está al lado. Vamos a verlo, a oírlo.
Eso es C3 y C7 como debiera de sonar, pero el clarinete cuando aprieta sus llaves para leer eso que está ahí, va a sonar esto. Y eso es lo que se llama un instrumento transpositor. Esta es la familia del clarinete. Aquí pueden ver algunos de los clarinetes que existen, como el sopranino requinto, que está afinado en mi bemol, el clarinete soprano, que fue el que vimos en la figura anterior, en la gráfica anterior, que puede estar en si bemol o en la. El clarinete di bassetto, que también lo vimos, que está en la, y así, el corno di bassetto, los demás clarinetes también que están afinados en otras tonalidades, ¿no? Es más o menos para que tengan una idea de la existencia de todos estos instrumentos de la orquesta. Y ahora retornamos al tema principal que nos trae en la presentación. Habíamos visto ya que los ángeles nos habían ayudado a construir el cerebro y la laringe porque se necesitaba pues un medio de expresión para la recién adquirida mente. Era intención de las jerarquías creadoras que cuando el desarrollo del cerebro del hombre fuera terminado, los señores de Mercurio, hermanos mayores que aventajan en inteligencia, deberían enseñar a la humanidad cómo usar el cerebro como un vehículo de la mente. Pero este plan fue frustrado por los espíritus luciferes, que eran rezagados de la oleada de vida de los ángeles. Estos seres de Marte ganaron acceso a través del espíritu con su trabajo de evolución y en el período de la luna se rezagaron, no así la humanidad angelical que desarrolló el poder de la razón y obtuvieron conocimiento sin el uso del cerebro. Es decir, los ángeles, la oleada de vida angélica, que fue la humanidad del período lunar, lograron obtener el conocimiento sin necesidad de un cerebro. Pero este grupo que se reveló, los luciferes, los ángeles caídos que le llaman, no llegaron a obtener eso precisamente porque ellos se separaron del plan original que se había dado para esta humanidad y por lo tanto pues no pudieron obtener, desarrollar el poder de la razón y se quedaron detrás. La única forma que ellos tenían era seguir tratando de adquirir conocimiento para empatarse con sus hermanos de oleada y necesitaban alguna vía para hacer esa función. Pero los rezagados de la oleada de vida angélica, que son los luciferes, al haberse rebelado contra el plan evolucionante de Jehová, no desarrollaron este poder. En el actual periodo terrestre, las condiciones han cambiado para evolucionar el poder de la razón y ganar conocimiento. Claro, en la época que ellos se desarrollaron, pues como no había un mundo físico, no había cerebro, no existía eso, pues entonces ellos debían haber adquirido en el momento que les tocaba, pero ahora mismo ya las condiciones cambiaron y por lo tanto en el periodo terrestre, como estamos más enfocados dentro de lo que es la materia, el mundo físico, pues entonces sí hizo falta para adquirir conocimiento, hizo falta un cerebro, porque es lo que nosotros usamos como contraparte material de la mente. Todo comenzó cuando los luciferes decidieron penetrar en la médula espinal de la humanidad para desarrollar ellos el poder de la razón. Era la única forma que tenían porque ya su oportunidad había pasado, ¿no? Cuando el hombre desarrolló el cerebro, los luciferes ganaron acceso a ese cerebro llamando la atención del hombre hacia su cuerpo físico y el mundo denso que los rodeaba, de los cuales no tenían conciencia hasta ese momento. Como habíamos visto en unos slides anteriores, en unas diapositivas anteriores, el hombre pues construía su cuerpo y se reproducía incluso con el ego fuera de la masa de su cuerpo físico. Y no fue hasta que se dividieron los sexos que se subió la mitad de la fuerza sexual para construir el cerebro y la laringe, que el hombre pudo entrar dentro del cuerpo y de este modo, con la ayuda de los luciferes que le despertaron pues la atención sobre su cuerpo físico y sobre el mundo exterior, fue que el hombre ganó dominio entonces con respecto a al mundo que los rodeaba, ¿no?
Los luciferes hicieron eso para poder beneficiarse a sí mismos. Sabían que al conectarse con el cerebro del hombre, serían capaces de ganar conocimiento en la medida que lo adquiriera el hombre, continuando de esta manera la evolución diferida por la rebeldía a Dios. Los trabajos de Marte con las fuerzas solares y sus rayos actúan directamente sobre el tercer poder de la humanidad, que es la actividad. Estos, siendo positivos, desarrollan una constitución fuerte, resistencia física, energía, coraje y confianza en sí mismo. Una de las manifestaciones de la actividad de la germinación es la fuerza de vida. Y dentro de esta fuerza, los marcianos instigaron intenso deseo y pasión, que a su vez desarrolló estas emociones en la humanidad. Esto también lo hicieron con un propósito egoísta, ya que los espíritus luciferes se manifiestan en la intensidad del sentimiento y evolucionan por él. La naturaleza del deseo o emoción no tiene importancia para ellos, pero la intensidad sí. Muy importante esto. Por lo tanto, ellos avivan las pasiones humanas de naturaleza más baja, que son las más intensas en nuestra presente etapa de evolución, y no los sentimientos de alegría y amor, que son emociones también, pero ellos necesitan las emociones intensas, o sea, que sean de mucha intensidad, por eso las pasiones, todo lo que sea, los grandes pecados, ¿no? De las pasiones, pues entonces son los que más ellos reciben a través de esas sensaciones, pues los conocimientos que necesitan para ver si logran empatarse con sus hermanos de oleada de vida. De acuerdo con lo anterior, se puede notar que los luciferes obtuvieron conexión con la humanidad por dos razones principales: para obtener contacto con su cerebro y conocimiento a través de sus experiencias en el mundo físico, y para poder producir una fuerte pasión en el hombre y evolucionar a través de ella por la intensidad de los sentimientos que se desarrollan. Bueno, hasta aquí la presentación que les traje hoy. Espero que les haya gustado. Estamos, pues, listos para recibir sus preguntas, comentarios, lo que ustedes, pues, gusten hacer. Así que, cuando ustedes deseen. Pueden preguntar de música, pueden preguntar de la conferencia, de la adquisición de, de la mente, de cómo se construyó, de los procesos de construcción del cerebro, la laringe, las oleadas de vida que intervinieron dentro del proceso evolutivo que hemos traído desde el periodo Saturno.
lo que ustedes pues tengan más. Tal vez me pueda hacer una pequeña aclaración. Adelante, Roberto. Ah, hablamos de los rezagados Ajá. y yo me confundo con los rezagados y los involucionantes. Los fracasados. Ay, así es. Sí, sí. Bueno, los rezagados son un grupo de nuestra oleada de vida. Igual sucede con las demás oleadas de vida de los otros seres que nos han precedido a nosotros, ya sea los arcángeles, los ángeles o los señores de la mente, igual. Siempre en cada oleada de vida hay un grupo que se rezaga. Por alguna razón, o sea, no hacen el trabajo como la mayoría de la oleada de vida y por algún tipo depende de las circunstancias particulares de esa oleada de vida, pues entonces quedan atrás y hace falta planes remediales, vamos a decir, para que puedan ellos alcanzar a su oleada de vida, a sus hermanos de oleada de vida. En el caso de nosotros, no, los que son los primates hoy, los gorilas, los orangutanes, los chimpancés y los otros, ¿no? Los que no tienen cola, ¿no? Pues ellos se quedaron atrasados y no obtuvieron en el momento que se dio el espíritu humano, que es el tercer vehículo, no lo lograron obtener, no pudieron despertar, lo que es lo que se llama, ¿no? Y por lo tanto, al no tener espíritu humano, faltarle uno de los vehículos, no pudieron obtener la mente, que era el cuarto, el foco y el enlace entre los tres superiores y los tres inferiores. Por lo tanto, quedaron rezagados. Pero Magender nos explica que si este grupo pues logra de cierto modo progresar lo suficiente como para despertar el espíritu humano, ahora supuestamente en la quinta revolución, pues entonces se van a adquirir la mente, van a poder adquirir la mente y se van a empatar con nosotros. O sea, no se van a tener que ir a una evolución posterior al caos o algo así, porque ya ellos se van a empatar con nosotros y van a continuar con nosotros hacia arriba, ¿no? Hacia la parte evolutiva. En el caso de los fracasados, ya son seres que de ninguna manera ya no pueden hacer nada por empatarse con nosotros. No hay forma. O sea, esos ya quedaron tan atrasados que se consideran fracasados y están en espera de que nosotros terminemos pues este ciclo que estamos dando para ellos ir junto con nosotros al caos y de ahí pues comenzar de nuevo sí, comenzar de nuevo, no les queda de otra, es que ellos no tienen plan remedial ya, vamos a decir. Los rezagados sí, los rezagados tienen plan remedial y de algún modo pues la mayoría puede ser los que logren pues subir sus vibraciones lo suficiente como para obtener el espíritu humano, pues lo van a lograr y van a pasar con nosotros al otro ciclo, ¿no? A la otra vuelta. Vaya, no sé si ya te satisfizo la respuesta o necesitas más explicación. A mí me preocupa un poco o me confunde un poco el hecho de que cuando hablo de rezagado, que los primates, estos que están por ahí, ¿verdad? Son personas que se rezagaron de la oleada de vida de los humanos. Entonces quiere decir que nosotros venimos del mono y no hemos encontrado todavía el eslabón perdido. Mientras que si es a la inversa, que si esta gente en vez de ser rezagados son los retrasados, los, ¿cómo le llamamos? Los fracasados, Los fracasados, sí. entonces ya son otra cosa, no, son, no somos descendientes de ellos, no venimos de ellos, sino que ellos son algo completamente diferente. Ahí es Bueno, donde estoy perdido. sí, mira, Roberto, hay una pequeña diferencia. Realmente los que son rezagados, o sea, los primates, ¿no? Los que estamos hablando, los gorilas, los orangutanes, y eso que nos van a alcanzar en algún momento, ellos, nosotros no descendemos de ellos, entramos juntos en la oleada de vida. Ellos se atrasaron. Ellos se quedaron atrás, pero somos los mismos, o sea, somos iguales, tenemos la misma chispa divina, en el mismo momento entramos en el periodo de Saturno, o sea, cuando los espíritus virginales fueron diferenciados dentro de Dios para entrar en la oleada de vida como involucionante, pues todos entramos juntos, vamos a decir, ¿no? Todo el completo, pero unos se rezagaron porque, bueno, no tuvieron suficientemente
digamos, la calidad de hacer el trabajo como se debió hacer y quedaron pues entonces atrás y se vienen rezagando desde ese entonces, ¿no? Nosotros no descendemos del mono, aunque tenemos, vamos a decir, ancestros comunes y es precisamente la teoría de Darwin no niega lo que está diciendo Magende, que somos lo mismo. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia en cuanto a la explicación de eso, ¿no? Porque Darwin dice que nosotros tenemos un ancestro común, pero hay divisiones en las ramas de desarrollo. En este caso, Magende va más allá. Venimos de la misma fuente, somos lo mismo, lo que unos se atrasaron por usar la fuerza creadora mal, por estar usando la fuerza creadora de mala manera, pues ellos se atrasaron, es por eso que quedaron atrás. Pero somos de la misma oleada de vida, entramos igual en el mismo tiempo, ¿no? Y los fracasados son seres que no pudieron de ninguna manera pues entonces alcanzar lo que se alcanzó hasta el momento que se necesitó. Y esos seres se fueron a la luna, esos seres los mandaron para la luna. O sea, ya ellos no tienen chance de unirse a nosotros de ninguna manera. Por eso le dicen fracasados, porque no hay forma de que ellos se unan a nosotros. Esa es la diferencia entre uno y el otro, ¿ves? Esa es la diferencia, pero nosotros no descendemos del mono como se dice de esa manera, o sea, de la manera de la que la ciencia lo ve así. De todas maneras, la ciencia no lo ve que descendemos del mono, sino que tenemos una raíz común, un ancestro común. Susana. Sí, bueno, primero que todo, Armando, darte las gracias porque ha sido una conferencia de verdad preciosa, querido amigo, una muy bella conferencia. Pero quería Gracias. hacerte una pregunta, Armando. Sabemos que todo es vibración, cada órgano, cada cosa tiene una vibración. Cuando se dividen los sexos para hacer lo que es el cerebro y la laringe, si podemos, te estoy preguntando desde mi ignorancia, ¿no? Si podemos decir que tienen el mismo tono vibratorio, las divisiones esas. Bueno, yo creo que no, porque es que si cada oleada de vida nos proporcionó una tonalidad, o sea, ellos funcionan con una tonalidad, usan una tonalidad o es la tonalidad que le corresponde a ellos como oleada de vida. Y ellos usan eso para transmitirnos a nosotros digamos, las cosas que son parte de las dádivas que dieron esas jerarquías creadoras en nuestra evolución. Yo pienso que cada uno funciona con una nota diferente, o sea, con una tonalidad, porque realmente es que en inglés se dice keynote, y keynote parece que es una sola nota, pero es una tonalidad. O sea, en realidad es un conjunto de notas relacionadas unas con las otras, pero sí las tonalidades son diferentes, porque fíjate que, como se expresó en la conferencia, la tonalidad de los ángeles, de la oleada de vida angélica, es el la mayor. Y la de nosotros es la que sigue y tiene mucho sentido porque nosotros somos los que seguimos en orden a los ángeles. O sea, primero los señores de la mente, después vienen los arcángeles, los ángeles y después venimos nosotros. Y da la casualidad, no, vamos a decir que coincidencia tan exacta, ¿no? Que los ángeles tienen la y nosotros tenemos sí, que es la nota que sigue a la. O sea, es algo, y los arcángeles son sol, que es la nota que antecede a la, o sea, sol, la, sí, todo viene en un orden perfecto. Por lo tanto, yo pienso que sí, que ellos fueron los responsables de otorgarnos los vehículos superiores que tenemos y por lo tanto las tonalidades tienen que vibrar los vehículos en diferentes tonalidades de acuerdo con la naturaleza de cada vehículo. Ya, gracias, Armando, muchas gracias. Pues nada, Susana. Adelante, Marco. Yo quería aclarar un poquito más sobre la pregunta de Roberto de los fracasados y los rezagados. La humanidad, o sea, los espíritus virginales, comenzaron su desarrollo evolutivo en el periodo de Saturno. Pero como siempre, en toda la humanidad y en todas las cosas, hay quienes van adelante y quienes van atrás. Entonces, empezaron a rezagarse en el periodo de Saturno. ¿Quiénes? Los antropoides y los fracasados, por así decirlo. Los rezagados y los fracasados empezaron a perder el tiempo en el periodo de Saturno. Digo perder el tiempo, en aquel periodo no había tiempo. Pero bueno, para que se entienda.
Después vino el periodo solar y se siguieron rezagando. Inclusive los rezagados del periodo lunar, dice McHendel, que son las razas inferiores. Después, cuando llega la cuarta revolución del periodo terrestre, en la época hiperbórea, que somos expulsados del Sol, precisamente porque no podíamos soportar las vibraciones del Sol. McHendel se refiere a los habitantes del planeta Tierra, porque hay otros espíritus originales que están en los distintos planetas, pero para no complicar esto, vamos a hablar nada más que la oleada de vida que puebla el planeta Tierra. Llegaron, salió expulsado del Sol porque ya los que estábamos ahí no aguantábamos las vibraciones altas del Sol y fue expelido del planeta. Pero cuando el planeta sale, los más rezagados, que son los fracasados, hubiera sido un retraso muy grande para la humanidad dejarlo junto con nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que cristalizaron una zona del planeta y fue el génesis de la Luna. O sea, la Luna fue expulsada precisamente por estos fracasados que están en la Luna hasta que se termine el periodo terrestre, ¿no? O que se desintegre la Luna antes. Pero los rezagados, que son los antropoides de la oleada de vida nuestra, ellos están aquí con nosotros, pero como no pudieron alcanzar el espíritu humano, pues no se les pudo dar la mente. En la quinta revolución, como ya explicó Armando, lo pueden adquirir y obtendrán la mente. No dice cuándo, pero pueden obtener la mente y alcanzarnos a nosotros. Pero esa es la diferencia entre fracasado y rezagado. Y en cuanto a los luciferes, que son rezagados, ya los que podían alcanzar la evolución de los ángeles, dice McHendel en tema Rosacruces 2, están trabajando con los mercurianos y piensa que los rezagados que están en Marte, ellos van a perder la evolución porque no pudieron, no van a poder alcanzar a los ángeles. Gracias, Marco. Muy perfecta tu explicación, muy precisa con respecto a eso, porque sí, ese temita es un poquito como que no se ha tocado mucho, ¿no? No se habla mucho de eso, de los fracasados y los rezagados en la misma proporción que se habla de las otras temas, ¿no? De Rosacruces, pues sí. Adelante, Samsung SMP6. Sí, buenas noches. Mi nombre es Apolinar Peralta. Apolinar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, muy bien, gracias. Qué bueno. Yo tengo una pregunta sobre los espíritus luciferes. McHendel en el capítulo creo que 12 dice que los espíritus luciferes nos hicieron un favor porque de lo contrario continuaríamos siendo autómatas. Pero cuando los espíritus luciferes nos enseñaron a crear por nosotros mismos, comenzamos a evolucionar y después desarrollar voluntad propia. Entonces yo creo que ellos nos hicieron un favor. Yo creo que McHendel lo dice también. Pues, Apolinar, yo creo lo mismo. Ah. Sí. Sin los espíritus luciferes, nosotros no hubiéramos adquirido el desarrollo físico que tenemos hoy en día, porque ellos son los que han propiciado la actividad, la energía y la ambición para que el ser humano trabaje en el mundo material de la forma que lo ha hecho hasta ahora. Los espíritus luciferes, de alguna manera, porque es que el mal trabaja para el bien siempre, aunque lo hicieron de manera egoísta. Ellos, como dice la conferencia, ¿no? Ellos lo hicieron para beneficiarse ellos, no realmente para hacernos a nosotros una ayuda, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, definitivamente la participación de los espíritus luciferes pues ha tenido un papel primordial dentro de la evolución de nosotros. Incluso la sangre roja de nosotros, el hierro que tenemos en la sangre es parte de esa también
intromisión de ellos, ¿no? Y sí, ellos nos han ayudado a desarrollar el mundo físico y de alguna manera, pues ha sido parte de la ayuda dentro de la evolución nuestra. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es como decir, todo trabaja para el bien, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Todo trabaja para el bien. La finalidad última es el bien, aunque aparentemente en los periodos parciales intermitentes, pues puede hacer algo que parezca malo, pero a la larga, al final, va a ser un bien mayor. Mm. En el misterio Gracias, Armando. en el Por misterio de nada, la Apolinar, gracias por estar aquí a escuchar la conferencia. Marco. Sí, el plan inicial no contemplaba los luciferes. Los luciferes lo que hicieron fue acelerar el proceso. O sea, el hombre tenía que mirar hacia la materia y los luciferes aceleraron eso. Lo hicieron, como dijo Armando, de una forma egoísta para resolver su problema, que algunos lo lograron, otros no, pero fue ¿cómo se llama? Acelerar el plan. Y eso conllevó a que hubo necesidad, porque los luciferes embarcaron el mundo de deseos nuestro, del planeta. O sea, a medida que fueron introduciéndose en las personas, el mundo del deseo fue oscureciéndose, o sea, llenándose de materia grosera fundamentalmente. Entonces hubo la necesidad de un plan B, que fue enviar al Cristo a limpiar ese mundo de deseo y comenzar de nuevo, enseñarnos el camino recto y comenzar de nuevo. Pero todavía la influencia separatista de Jehová está presente y los luciferes todavía siguen haciendo de la suya. Entonces ahora el hombre tiene que seguir el camino que nos enseñó el Cristo para dejar atrás a esos seres que ya a la vez que uno deje de estar bajo el control de ellos, bueno, pues ellos no van a tener más nada que hacer y se retirarán al caos o a donde tenga que ser. Pero sí, ellos lo que hicieron fue acelerar el proceso de la conquista del hombre en la materia. Así es. Nos ayudaron sin querer hacerlo, sin querer hacerlo. No, no es así. Era parte también del plan divino. Disculpen, Lili. En el misterio de las grandes óperas, en Fausto, se ve ahí el trabajo de Lucifer. Todo lo que hizo él para ayudar a... lo que dijo Armando, que por hacer el mal se termina haciendo el bien. Eso lo dijo Lucifer en la ópera Fausto. Uh-huh. Apolinar, tienes la mano levantada, ¿tienes otra pregunta? No, no tengo otra. Eso es ya. viejo. Gracias. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Marco, o sea, perdón, Armando. Sí, Lili, adelante. Mira, tu conferencia para mí fue como un impacto. Yo soy una enamorada de la música, de las grandes óperas, de los grandes conciertos, y yo no sé mucha música, ¿no? Pero la verdad es que me aclaró varias cosas, sobre todo en conjunción con lo que estamos aprendiendo nosotros con la enseñanza de los Rosacruces. Ese paralelo que tú hiciste entre la música y la enseñanza de Rosacruces fue fantástico. ¿Ya? Me alegro, Lili. Claro, nosotros estamos vibrando conjuntos totalmente, todo vibra, todo.
En este momento nosotros tenemos una vibración bastante baja todavía. Pero sabes tú que cuando uno escucha esa música, un concierto para piano y orquesta, un concierto de clarinete, como tú lo señalaste, uno se le abre algo adentro y escucha con una emoción tremenda. Y tú vibras un poco más alto al escuchar esa música tan maravillosa. Definitivamente. Te doy las gracias, Armando, porque en realidad fue muy buena la conferencia. Pues nada, Lili, me alegro que te haya servido y te haya gustado. Pues vaya, ese es el objetivo, ¿no? Que se aprenda algo y que por lo menos pues la persona pueda disfrutar también de algo que le sirva, ¿no? Así es. Adelante, adelante, José Javier. Sí, buenas noches a todos. Magistral esta conferencia, Armando. Gracias, mi amigo, gracias. Muy buena e interesante. Sí, y quería agregar algo en el asunto musical, Adelante. con el asunto de la tonalidad, que tenemos cada cual una tonalidad, pero que para construir una tonalidad tiene que ser en base a acordes. Y sabemos que una nota, un acorde nota un acorde consta de una raíz, la nota principal, una tercera y su quinta. Por eso cuando suenan simultáneamente, eso produce un acorde y eso da una tonalidad. Si construimos esa tríada en base, por ejemplo, con su nota raíz do, mi, sol, sabemos que tenemos do mayor. Exacto. Si la construimos un acorde con un sostenido, por ejemplo, con fa, que es el acorde de sol mayor, se escribe con fa sostenido. Entonces tendríamos que escribir el acorde, si es sol mayor o en este caso es re mayor, tendría que ser re, fa, la. Pero como no contiene el sostenido, no hay alteraciones para tocar, pero sí una tonalidad es el conjunto de una tríada para producir un acorde. A eso es que se le llama tonalidad. Y en la otra parte, que hay acordes o hay piezas que no se escriben con tanto sostenido porque salen un poco incómodas. Claro. Entonces, en ese caso se usa lo que se llama enarmonía. Exacto. Porque sabemos que existen notas enarmónicas, acordes enarmónicos y escalas enarmónicas. La Claro. enarmonía no es más que notas diferentes, pero con el mismo sonido. El mismo sonido, exacto. Exactamente. Si hacemos un fa sostenido y tocamos un sol bemol, Es la misma nota, es lo mismo, claro. es la misma nota. Entonces, si vamos a escribir un sol sostenido, tenemos que escribir muchos sostenidos, o el mismo do sostenido, habría que escribirlo los 7 sostenidos. Exacto. Y para escribir un do sostenido, mejor escribimos un re bemol. Un re bemol, claro. Se escribe con bemoles y Claro. son menos. Menos bemoles, claro. Exactamente. Entonces, sí, esa partecita era. Sí. Y la otra es que en realidad existen 5 tipos de alteraciones. Se usan 3, el sostenido, el bemol y el recuadro. Sí, el doble sostenido, el doble bemol, claro. Exactamente. Claro. Que esos se usan para momentos especiales, Claro. para no escribir una nota que se salga del acorde. Por ejemplo, si estamos tocando una melodía y queremos conseguir un doble sostenido, en vez de escribir un si que puede sacar del acorde, mejor le ponemos a la, le ponemos un doble sostenido para que alcance el si sin tener que escribir el si. Claro. Sí, es cuanto, pero muy bien todo, Armando.
Gracias, José Javier, y gracias por tu aporte y por tu participación, que siempre están bienvenidas. Muchas gracias, mi amigo. Gracias. Alberto Martínez. Sí, yo tengo dos preguntitas. Tal vez no se refieran a la exposición, que estuvo muy buena la conferencia de hoy, pero hablaron del espíritu Lucifer y mi consulta es la siguiente. Si nosotros, nuestra oleada de vida, teníamos que pasar sí o sí al mundo físico, o eso fue una consecuencia de, digamos, de las actividades incitadoras de los espíritus luciferes que nos llevaron hacia el mundo físico, o realmente el hombre tenía que sí o sí pasar por el mundo físico. Esa es mi primera pregunta. Sí, bueno, definitivamente sí. O sea, desde que comenzó la entrada de los espíritus originales en el periodo de Saturno, pues ya se sabía que nosotros íbamos a terminar en nuestro estado de conciencia humano en el periodo terrestre, que era pues el más bajo de todo, iba a llegar al mundo químico. O sea, el periodo terrestre, desde que se comenzó, ya se sabía que iba a llegar al mundo químico. Por lo tanto, nuestro estado de conciencia, nosotros hemos tenido 4 estados de conciencia. El mineral, durante el periodo de Saturno, el estado de conciencia vegetal, que es de sueño sin ensueño, el periodo de conciencia animal en el periodo lunar, que es de sueño con ensueño, y el periodo de vigilia, que es el estado de conciencia humano. O sea, nosotros nos Nosotros nos clasificamos en esas categorías por estado de conciencia. Lo mismo le sucede a las oleadas de vida que nos antecedieron y le sucederá a las que nos sigan a nosotros, como la oleada de vida animal, pues entonces ahora está en estado de conciencia animal. Pero en la próxima, en el periodo de Júpiter, van a tener van a tener el periodo de conciencia humano, igual que nosotros lo hemos tenido en el periodo terrestre. Lo que la diferencia es que la oleada de vida animal, pues entonces va a tener su estado de conciencia humano en el periodo de Júpiter, que ya no va a haber mundo químico, va a ser el más denso, va a ser etérico. A nosotros nos tocó el mundo físico porque nos tocó en orden. Si hay que adquirir 3 vehículos sutiles y una mente de foco para tener las 3 contrapartes que tenemos hoy en día, pues entonces no quedaba otra que llegar al periodo terrestre, que es el cuarto, porque siempre el cuarto es el estado de conciencia humano, el 4. Por eso el 4 representa al hombre, al ser humano, o sea, al estado de conciencia humano. Los ángeles adquirieron su estado de conciencia humano en el periodo lunar, pero ellos tuvieron que pasar 3 periodos anteriores, igual que nosotros, adquiriendo los vehículos que fueron necesitando para llegar al estado de conciencia humano en el periodo lunar. Ellos están ahora en el estado de conciencia de Júpiter, el que nosotros vamos a tener en la próxima, en el próximo periodo. Nosotros vamos a estar en el estado de conciencia de Júpiter y no nos vamos a llamar ángeles porque sería ya muy redundante, pero vamos a ser superhombres, o sea, vamos a tener el estado de conciencia que tienen los ángeles hoy en día. Los ángeles tienen el estado de conciencia de ángeles, se le llama ángel, pero es como si nosotros fuéramos en el estado de conciencia de Júpiter superhombre, ¿ves? Es el mismo nivel, exactamente. Aunque nosotros vamos a estar un poquitico por arriba, porque siempre cada evolución está un poquitico más desarrollada que la que le precede. En el caso de los animales, cuando ellos sean humanos, ellos van a ser un poquito más desarrollados como humanos que lo que somos nosotros ahora en este momento. Van a estar un poquitico por arriba, aunque nunca nos van a alcanzar, porque precisamente el nivel que tiene uno, se llega a él, pero ya cuando el otro está arriba, o sea, van escalando así, pero el nivel de mejora siempre se mantiene, es proporcional. Así que si la respuesta a tu pregunta es sí, ya nosotros se sabía que íbamos a estar en el mundo físico, eso estaba ya predeterminado. Eso estaba predeterminado por las características de la evolución que nos tocó a nosotros. Es la más dura, realmente nosotros nos tocó el mundo físico, es el más duro de todo. Es duro de trabajar, ¿no? Pero el premio va a ser más grande también.
Ahora tengo otra consulta Adelante. que tiene, sí, que tiene que ver con el renacimiento y no sé si va a parecer un poco, digamos, fuera de lugar, pero mi consulta es la siguiente. Sí, bueno, de acuerdo a la Fraternidad Rosa Cruz, somos estudiantes Rosa Cruz y creemos en la reencarnación o el renacimiento. Y la consulta es si ahora en este estado nosotros estamos en cierto número de encarnaciones que no sabemos, y si toda la humanidad eh, tiene, por ejemplo, en este momento el mismo número de encarnaciones todos. O sea, todos estamos en un cierto número de encarnaciones o algunos están más adelantados, otros menos. Esa es mi consulta. No sé si me llevo a entender, porque Sí, 775 encarnaciones, ¿verdad? No, ahora, seguramente estaremos en algún número que no bueno, sabemos. pero no, eso es Pero un todos número. tenemos. Sí, Sí, 777 encarnaciones es un número simbólico para representar los 7 periodos, las 7 revoluciones y los 7 globos, no realmente que son 777 veces que estamos viniendo. Eso no quiere decir eso. O sea, en las 777 encarnaciones, lo que quiere decir es que está representando en el esquema de donde se ven los globos, revoluciones y periodos, que son 7 periodos, 7 globos, 7 revoluciones y 7 globos, ¿eh? Que es los 7 cada uno. 7 es un número místico, pero no que nosotros tenemos que hacer 777 reencarnaciones. o Eso sea que, no o sea nada que que ver con no, eso. o sea que no sabemos exactamente cuántas encarnaciones vamos a tener y tampoco, Mm, tampoco que todos estamos en el mismo nivel, digamos. El Bueno, en mismo. el mismo nivel no estamos, porque si no, no hubieran iniciado y hubieran gente con un grado de espiritualidad mayor que otro y hay otros muchos más atrasados. En el mismo nivel no estamos. Como los alumnos de una misma escuela no están todos en el mismo grado, ni los que están en el mismo grado están en el mismo nivel. O sea, ese tipo de jerarquía es natural en la evolución y en la creación en todos los niveles y en todos los lugares, ¿no? Donde hay seres y cosas evolucionando. Nunca, es una masa homogénea que todo el mundo es igual, eso no existe. Eso no existe. En una escuela, tú estás en el aula y siempre hay uno que es más chispeante, el otro es más brillante, hay otro que es averaje y hay quien está luchando por tratar de sacar un aprobado en el examen. Y así funciona. Y sin embargo, dentro de la misma escuela están todos en la misma aula y cada uno tiene un nivel diferente de destreza. Lo mismo sucede cuando están en diferentes grados. No es lo mismo, no sabe lo mismo lo que está en el primer grado que está en el sexto grado, no sabe igual. O sea, tiene diferentes conocimientos y diferentes niveles de destreza y de experiencia. Y dentro de la misma aula de cualquiera de los grados, pues hay variantes y hay muy disímiles estados de destreza y de habilidad y de conocimiento en general. Eso aplica para todo, como arriba es abajo y como abajo es arriba. Así que tiene el, la misma connotación. Yo creo, Armando, que deberíamos estar cerrando ya la Sí, grabación. vamos a poner la oración y después pues continuamos con, a ver, un segundito, a poner, digo, la oración, a ver, aquí está. No sé por qué no se ve. A ver, un segundito. Ahora sí. Ahí está. ¿Alguien se ofrece para decir la plegaria al estudiante? Yo me ofrezco, Adelante, Armando. adelante, adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que pueda servirte mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así Que así sea. sea. Así Que sea. así Que así sea. sea.
Que así sea. Buenas noches, muchas Sí. gracias. Gracias. Por favor, Apolinar, la oración por la fraternidad. Sí, sí, sí. Ok. Te pedimos, Padre, que la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heinder, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así Que así Sí sea. sea.